La isla de la muerte. Desde muy niños nos enseñaron que la isla que había junto al pueblo solo se podía ir de día. Después de las 5 de la tarde nadie podía estar ahí. La norma aplicaba para todo mundo: turistas, pescadores, locales, cualquiera que quisiera acercarse. Pero como bien se sabe, la juventud es desobediente y le gusta experimentar, conocer las cosas de propia mano. Y fue así como dos amigos y yo planeamos ir a la isla esa noche. Queríamos saber qué pasaba ahí. En aquel entonces tendríamos 17 años y muy pocas cosas nos hacían tener precaución. Pasadas las 7 de la noche, tomamos una pequeña barcaza donde mi padre pescaba y fuimos en rumbo a aquella isla. Claro que decir isla es porque así aprendimos a llamarla, pero más bien era un pequeño islote. Llegamos al lugar. Todo ahí era oscuridad. Y más aún, porque no podíamos prender antorchas, ya que se vería desde el pueblo. E inmediatamente nos meteríamos en un problema. Obviamente temíamos al castigo, pero más aún, a que incluso nos encarcelaran, ya que la prohibición de ir a la isla era muy grande. Así de delicada era la ida de noche a la isla. Nos adentramos un poco en la vegetación. Ahí no había nada más que zancudos y bichos nocturnos. Estuvimos sentados en una pequeña zona de descanso, bastante improvisada para los turistas o pescadores que iban de día. Pasó aproximadamente 1 hora y fue que decidimos volver a casa. Ahí no había nada que ver. La gente del pueblo simplemente está loca, dijimos entre risas. Pero de un momento a otro, el ambiente cambió. Poco a poco una densa niebla cubrió toda la isla. Aunque el cielo en lo alto se veía estrellado, la isla fue una completa oscuridad. Algo que nunca antes vimos en las noches de verano en mi pueblo. Tratamos de guardar la calma, pero empezamos a escuchar un murmullo. Este se fue haciendo cada vez más fuerte. Eran hombres que hablaban y reían. Parecían ebrios por su manera de hablar. Corrimos a escondernos detrás de unas rocas. Estábamos esperando verlos pasar, pero no fue así. Simplemente las voces pasaron al lado de nosotros. Y debo declarar que solo las voces, porque ahí no había nadie. En ese momento sentimos verdadero terror. Al comienzo pensamos que nos iban a descubrir, pero en aquel instante entendimos que la gente del pueblo a lo que temía no era algo de este mundo. Las voces se apagaron y temerosos salimos de las rocas. Cuando queríamos volver a la orilla para marcharnos, escuchamos otras voces. Esta vez la de un par de chicas que gritaban pidiendo auxilio. Se oían histéricas, desesperadas. De inmediato, sin saber qué hacer, volvimos a las rocas. Nos escondimos y sentimos pasar estas voces muertas de miedo junto a nosotros. Llamaban a su padre y parecían sufrir mucho.
Tras de ellas se escucharon las voces de los hombres que antes habíamos escuchado. Pero por ahí no pasaba nadie. Solo esas voces, los gritos de las chicas y las risas malévolas de aquellos hombres. Sentimos un terror absoluto. Cuando escuchamos que estaban un poco alejadas de nosotros, corrimos a la barca. Fue al puro tanteo, ya que la espesa niebla nos hacía difícil poder avanzar con rapidez. Al llegar a la orilla, escuchamos a aquellos hombres que antes reían, solo que en esta ocasión empezaban a gritar. Sus gritos eran de rabia y miedo. A alguien o algo los estaba atacando. Nos quedamos paralizados. El escándalo de pronto cesó y todo fue silencio por unos escasos segundos. Escuchamos que algo se acercaba entre la maleza y fue cuando de pronto vimos venir a un hombre bañado en sangre. En su cuerpo solo se podían distinguir sus ojos, unos ojos desorbitados, llenos de odio y locura. En sus manos traía un machete. Y fue entonces que nos dimos cuenta. Se abalanzó sobre nosotros y nos atacó. Fue así como lo cuento. Sin preguntar nada, nos atacó. De inmediato y sin pensarlo nos tiramos al agua. Ahí estaba en juego nuestra vida. No sé cómo, pero logré subirme a la barca. Aunque quise ayudar a mis amigos, me fue imposible. Cuando volteé para extender mi mano, me di cuenta que ese hombre, o esa bestia, los había alcanzado. Los estaba atacando sin piedad. Los destrozaba con una furia que nunca antes vi, ni siquiera en los animales. Y fue entonces que, lleno de miedo, comencé a remar. Llegué a casa pasada la medianoche. Sin más preámbulos, les conté todo a mis padres. De inmediato, mi padre mandó llamar a los padres de mis amigos, al igual que a mi abuelo. Sin decir nada, bajó el látigo de cuero que tenía en el ático. Un látigo que estaba para arrear a las vacas que teníamos. Y fue entonces que me dio 7 latigazos. Fueron los únicos en mi vida que llegó a darme. Pero ahora entiendo que me los merecía. Cuando llegaron los padres de mis amigos, volví a contar la historia. Lloraron como nunca antes vi. Sentí pena y la culpabilidad me hizo llorar con ellos. Al poco rato llegó el abuelo. Me miró con cara de pocos amigos, algo que nunca antes había hecho. Nos sentamos todos en la sala y fue entonces que el abuelo empezó a hablar. Antes que nada, la mayoría aquí sabemos que los otros chicos no van a regresar. Y para los que rompen las reglas, aquí va la historia de la isla. Hace ya muchos años, un hombre que vivía aquí en el pueblo enviudó. Tenía 2 niñas. Y por temor que algo les pasara, se fue a vivir con ellas a la isla. Él creía que de esta manera las protegía. Su rutina era sencilla. Solía salir de pesca y recorría la isla dándole la vuelta. Así pasaron algunos años. Y las niñas se hicieron mujeres. Su belleza era algo que se hablaba en el pueblo. Él solía venir a comprar víveres y casi nunca traía a aquellas jóvenes.
Pero como los rumores van y vienen, a unos hombres de mar les llegó esta historia sobre las bellas chicas de la isla. Así que una noche de bebida, decidieron tomar su barcaza e ir rumbo a aquella isla. Se dice que eran 12 hombres, fuertes por su vida en el mar. Pero ¿cuál era su excusa? La compra de pescado y redes de pesca, porque se decía también que el hombre que ahí vivía hacía las mejores. Pero la intención de aquellos intrusos era la de ver a las chicas y, de ser posible, obtener algo más de ellas. Cuando llegaron, aquel hombre los recibió muy reacio. No le gustaba ver a nadie ahí, y menos pasada la luz del día. Intentaron convencerlo, y fue entonces que las jóvenes se asomaron. Cuando aquellos hombres las vieron, enloquecieron por su belleza. Esta era tal que no parecía de este mundo. Uno de ellos, viendo las posibilidades, se abalanzó sin decir nada. Y fue entonces que el padre, de un tajo, le cortó la cabeza con un machete. Todo estaba perdido. Los demás hombres atacaron con puñales y mazos en pocos segundos. Rápidamente aquel hombre, el padre de las chicas, estaba debilitado, moribundo. Pero antes de dar su último suspiro de vida, les suplicó que no le fueran a hacer daño a sus hijas. Aquellos intrusos simplemente se rieron. Y él los miró con odio. Les aseguró que si las tocaban, desde el mismo infierno volvería por ellos. Los hombres, sin hacer caso, se rieron de nuevo, más fuerte incluso, mientras el padre de aquellas jóvenes moría lentamente en el suelo. Y fue así que comenzó la tortura. Las chicas corrieron hasta que el cansancio las venció. 11 hombres las violaron, las mancillaron, las torturaron de manera tal que les causaron la muerte. Embriagados de licor y exhaustos, decidieron quedarse esa noche en la isla para al amanecer robar todo lo que pudieran y así seguir su rumbo. Cuando el sol comenzaba a asomarse, mientras algunos dormían, un par de ellos hablaban de la faena con aquellas indefensas chicas. Y fue entonces que vieron a lo lejos cómo su barcaza empezaba a arder. De inmediato alertaron a todos y se pusieron de pie en busca de aquel culpable. Pero lo que vieron fue a un hombre bañado en sangres, caminando directo hacia ellos. Era el padre de aquellas chicas, con un cuerpo irreconocible por la agresión que ellos mismos le habían propinado la noche anterior. No podían creerlo. En ese momento no cayeron en cuenta y se lanzaron a la lucha, pensando que simplemente no lo habían matado. Pero cuando entendieron la realidad, ya no había nada que hacer. Estaban peleando con un ser del más allá, con un fantasma, con un ser que volvía del infierno a cumplir su palabra. Aquel hombre
Machete en mano fue matando sádicamente uno a uno. Únicamente un chico logró escaparse. Se lanzó al agua después de recibir un machetazo en la espalda. Gravemente herido nadó mientras esa cosa le gritaba que no se salvaría y que todo aquel que visitara la isla de noche también lo lamentaría. Aquel joven fue rescatado al día siguiente por algunos pescadores del pueblo. En medio de fiebre y terribles pesadillas causadas por las heridas, aquel joven contó una y otra vez la historia. Pero pasados 3 días, no resistió y murió. A los pocos días de esto, algunos curiosos fueron a la isla, pero nunca regresaron. Desde ese entonces, quedó prohibido ir a la isla en horas de la noche. Se dice que ante cualquier intruso, el padre de aquellas chicas regresa de noche. Vuelve desde el infierno para vengarse de aquel que intente manchar el nombre de sus hijas. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto fue Radio Caníbal.